Cuando la primera generación de cristianos estaba llegando a su fin y el apóstol Pablo percibió que su ministerio también se aproximaba al final, él decidió escribirle una carta a su querido amigo Timoteo, quien habría de ser uno de los grandes líderes de la iglesia. Y en la segunda carta a Timoteo, él lo felicita porque conocía las Sagradas Escrituras y en segundo lugar lo anima a predicar. En las propias palabras del apóstol Pablo a Timoteo, le dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Aunque el arte de predicar es un don otorgado por Dios, sin duda aquellos que tienen la responsabilidad de compartir las Sagradas Escrituras necesitan profundizar ese don, necesitan capacitarse, necesitan entrenarse de tal manera que puedan compartir con eficiencia la palabra de Dios. Anhelo que el seminario que habrá de compartir con nosotros el pastor Derek Morris puedan ayudarlo a profundizar su ministerio como predicador, que pueda servir a la iglesia y que pueda servir a las almas presentando con profundidad la palabra de Dios. El pastor Derek Morris es el director de la revista Ministerio en inglés. Él también es secretario ministerial asociado de la Asociación General. El pastor Derek Morris tiene 2 doctorados. Uno de ellos tiene que ver con la predicación. Anhelo que a partir de este seminario podamos crecer en nuestra capacidad de compartir lo que el Señor tiene para el mundo en nuestra generación. Me emociona hablar con ustedes hoy sobre la predicación bíblica poderosa. Esta es una serie de 3 partes. Comenzaremos aprendiendo 9 lecciones del ministerio de la predicación de Jesús. Luego aprenderemos 12 pasos para la preparación de un poderoso sermón bíblico. Y en tercer lugar, descubriremos cómo dar un sermón con eficiencia. Oro para que esto no solo bendiga su vida y su ministerio, ya sea un pastor, un predicador laico o un anciano de iglesia, sino que a través de esta capacitación Dios lo use a usted para que sea una bendición para el mundo. Jesús fue un predicador maestro. Y cuando estudiamos los evangelios, aprendemos valiosas lecciones sobre la predicación bíblica poderosa. Pero incluso antes de que empecemos a abrir la palabra de Dios, yo quiero orar con usted y que el Espíritu Santo nos bendiga, no solo para que nos podamos convertir en poderosos predicadores de la palabra de Dios, sino también para que Dios nos use para ser una bendición para quienes nos rodean. Así que hagamos una pausa y oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, te damos infinitas gracias por darnos tu palabra y por sobre todo por haber enviado a Jesús, la palabra viva de Dios, para decirnos la verdad sobre tu carácter y para mostrarnos el camino hacia la salvación. Oro para que mientras estudiemos sobre la predicación bíblica poderosa, tu Espíritu Santo nos guíe, no solo para bendecir nuestras vidas, sino que a través de nosotros otros sean bendecidos. Oremos en el nombre de Jesús. Amén. 9 lecciones del ministerio de la predicación de Jesús. Lección número 1. Predicar en el poder del Espíritu Santo. Si buscan en su Biblia conmigo en Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesús, hablando en la sinagoga en Nazaret, da este testimonio: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para predicar. Quiero que noten que Jesús no fue confiando en su propia fuerza, sino con el ungimiento del Espíritu Santo. Y cuando Jesús envió a los apóstoles, Él les dio esta promesa en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. La lección número 1
del ministerio de la predicación de Jesús es predicar con el poder del Espíritu Santo. Quiero que piensen en personajes de principios de la iglesia cristiana que predicaron con el poder del Espíritu Santo. Yo inmediatamente pienso en el diácono Esteban. Él no era un pastor de tiempo completo, pero era un poderoso predicador laico y líder en su iglesia. Si leemos el libro de los Hechos, descubrimos que él estaba lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Y cuando él predicaba con el poder del Espíritu Santo. ¿Pueden pensar en otros ejemplos? Por ejemplo, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo, que solo había sido seguidor de Jesús desde hacía unos días, cuando empezó a predicar con el poder del Espíritu Santo? Su prédica fue tan poderosa que los enemigos de Jesús quisieron matar a ese joven cristiano. Quiero hacerle un reto hoy. Mientras piensa en su ministerio predicando la palabra de Dios, Dios quiere que predique poderosamente, que predique con el poder del Espíritu Santo. Si solo aprendemos una lección del ministerio de la predicación de Jesús, sería de vital importancia recordar que hay que predicar con el poder del Espíritu Santo. Y cuando empiece a preparar su sermón, o cuando se levante para predicar, pida ser usado por el Espíritu Santo de Dios. Pero hay una segunda lección que podemos aprender del ministerio de la predicación de Jesús. Ella es acompañar o completar la preparación y entrega de su sermón con oración. Busquemos en la Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 35. Muchos de ustedes conocen este texto porque habla de Jesús como un hombre de oración. Pero quiero que noten el contexto de este evangelio sobre Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es un texto maravilloso para hablar de la importancia de la oración, y también nosotros, como seguidores de Jesús, deberíamos continuar seriamente ese ejemplo de oración. Pero quiero desafiarlos hoy a ver el contexto de Marcos capítulo 1. ¿Por qué Jesús estaba orando? La historia continúa en Marcos 1, versículo 36. Y Simón y los que con él estaban lo buscaron, y hallándole le dijeron: «Todos te están buscando». Pero Jesús les dijo: «Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido». Quiero que noten que Jesús acompañaba su preparación para la predicación del sermón con oración. Primero él ora y después predica. Cuando Jesús predicó el gran sermón sobre el aliento de vida, Mateo capítulo 14 nos dice que él oró toda la noche. ¿Puedo sugerirle hoy que jamás prediquemos la palabra de Dios si no oramos primero? Hechos capítulo 6, versículo 4 da algunos consejos a los líderes de iglesia. Hechos capítulo 6, versículo 4 es un retrato de los principios de la iglesia cristiana. La iglesia estaba creciendo rápidamente y los líderes de la iglesia reconocían que era imposible que ellos pudieran hacer todo el trabajo solos. Por lo tanto, ellos delegaban responsabilidades a personas llenas de sabiduría y llenas del Espíritu Santo. Y en Hechos 6, versículo 4, leemos: «Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Quiero que noten: primero oramos y después predicamos. Lección número 2 del ministerio de la predicación de Jesús. Acompañen la preparación
y entrega de su sermón con oración. Al final de la carta de Pablo a los cristianos en Éfeso, él les dice: oren en el Espíritu en toda ocasión, con toda oración. Y después en Efesios 6, versículo 19, él dice: y por mí ustedes se preguntarán, ¿por qué? Pablo, ¿por qué quieres que oremos por ti? Bueno, veamos la respuesta en Efesios capítulo 6, versículo 19. El apóstol Pablo era un gran predicador, pero él había aprendido la segunda lección importante del ministerio de la predicación de Jesús. Él dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Podemos aprender una lección del apóstol Pablo y sobre todo del mismo Jesús. No solo debemos predicar en el poder del Espíritu Santo, debemos acompañar, completar nuestra preparación y entrega del sermón con oración. Lección número 3. Del ministerio de la predicación de Jesús. Predique la palabra de Dios en vez de opiniones. Cuando Jesús vino a esta tierra, él dio este testimonio en Juan capítulo 4, versículo 24. Pueden verlo en su Biblia mientras yo leo Juan capítulo 14, versículo 24. Él dice: el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Él dice: no estoy compartiendo mi palabra, sino la palabra del Padre que me envió. Cuando Jesús oraba por sus discípulos, le decía a su Padre: les he dado tu palabra. Si vamos a dar sermones bíblicos poderosos, no debemos predicar nuestras opiniones, sino la palabra de Dios. Hay una historia poderosa en Hechos capítulo 4 y quiero que le presten atención al versículo 31. Hechos capítulo 4 y versículo 31. Los apóstoles están orando y Dios les mostrará la verdad sobre Jesús a través de señales y maravillas. Y entonces, en Hechos capítulo 4 versículo 31, la Escritura dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Notan la secuencia ahí? Ellos oraron, fueron llenos del Espíritu Santo, y salieron no a predicar opiniones humanas, sino a predicar la palabra de Dios con denuedo. Así, en Hechos capítulo 4, versículo 31, encontramos las primeras 3 lecciones del ministerio de la predicación de Jesús. Solo aprender esas lecciones nos ayudará a ser predicadores bíblicos poderosos. Pero hay más lecciones que debemos aprender. Lección número 4 en el ministerio de la predicación de Jesús. Comunique la gracia de Dios. Cuando Jesús estaba predicando en la sinagoga en Nazaret, las Escrituras dicen: ellos se maravillaban por las misericordiosas palabras que salían de su boca. El apóstol Juan habla de Jesús como alguien lleno de gracia y verdad. Los apóstoles aprendieron una lección de Jesús. Note, al leer sus cartas en el Nuevo Testamento, que muchas veces ellos empiezan con estas palabras: gracias a vosotros, gracia a ti. Tengo una pregunta para usted. ¿Qué es gracia? Si tenemos que aprender del ministerio de la predicación de Jesús, debemos comunicar la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es gracia? Gracia es la buena noticia de que Dios nos ama y de que Él ha tomado las medidas para nuestra salvación, para una nueva vida
para tener paz hoy y esperanza en el futuro. La gracia de Dios es la bondad de Dios en acción. Como dice Pablo, es por la gracia que tú has sido salvado a través de la fe. Y eso ustedes lo saben, es el don de Dios. Cuando usted predica, tiene que comunicar la gracia de Dios. En una ocasión, preparé un sermón basado en 1 Corintios 6, versículo 18. Ahí dice, huyan de la inmoralidad sexual. Estudié el texto cuidadosamente, expliqué la enseñanza de cómo la mala conducta sexual daña personalmente y deshonra a Dios públicamente. Pero había algo errado en el sermón y oré porque debemos acompañar la preparación y entrega de nuestro sermón en oración. Oré y dije, Dios, ¿qué tiene de malo este sermón? Y me llegó la convicción. No había seguido la lección número 4 del ministerio de la predicación de Jesús. Tenía que comunicar la gracia de Dios. Así que pensé en historias en las Escrituras de aquellos que habían caído en pecado, pero Dios les mostró misericordia. David, quien suplicó, crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. La mujer a quien Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, y no vuelvas a pecar. Y mientras yo pensaba en la gracia de Dios, me empezaron a correr lágrimas por las mejillas porque me di cuenta de que tenía buenas noticias que compartir con aquellos que oyeran ese mensaje. No solo una palabra que traiga convencimiento o la necesidad de cambiar, sino una palabra de esperanza, una palabra de gracia. Lo desafío a usted, ya sea un pastor, un predicador laico, un anciano de su iglesia, a que cuando predique siempre comunique la gracia de Dios. Esta es la cuarta lección que aprendimos con el ministerio de la predicación de Jesús. Jesús fue un predicador maestro. Y la quinta lección que aprendemos de Jesús es estar consciente de nuestra audiencia. Cuando recién empecé a predicar, yo leía mi sermón. Quizás a veces miraba arriba así. Pero si usted va a predicar con poder, tiene que prestarle atención a su audiencia. Usted está orando mientras predica y note cómo quienes lo oyen están respondiendo a la palabra de Dios que están escuchando. Cuando leo los evangelios, veo que Jesús estaba muy consciente de su audiencia. En una ocasión Jesús estaba predicando en la sinagoga en Nazaret. Era una época en que se maravillaban con las palabras misericordiosas que salían de su boca. Y entonces, el lenguaje corporal cambió. Tal vez se cruzaron de brazos. Tal vez ellos fruncieron el ceño. Y Jesús pudo ver que se estaban resistiendo a sus palabras. Él les dijo, tal vez ustedes están pensando, médico, sánese usted. En otras palabras, estoy escuchando lo que su lenguaje corporal me está diciendo. Están diciendo, pruébalo. Prueba que lo que dices es verdad. Jesús estaba atento a su audiencia. En otra ocasión, Jesús estaba predicando, registrado en Lucas capítulo 12, y un hombre joven interrumpió su sermón. Era por algo que no se relacionaba para nada con el mensaje que Jesús estaba compartiendo. El hombre joven dijo, Maestro, dígale a mi hermano que divida la herencia conmigo. ¿Por qué Jesús simplemente no le dijo a ese joven, por favor, silencio, y espera que yo termine mi lección? Yo leo en Lucas capítulo 12 que Jesús de hecho cambió el tema de su sermón y contó la historia de un hombre rico que tenía grandes cosechas y tuvo que derribar su granero para construir uno más grande porque solo vivía para él mismo. ¿Por qué Jesús cambió el tema de su sermón? ¿Qué fue lo que vio mientras hablaba con ellos? Aparentemente Jesús vio por el lenguaje corporal de sus auditores que ellos estaban muy distraídos por el comentario de aquel joven.
que esos dos probablemente pensaban más en dinero que en Dios. Entonces, él usó esa oportunidad para hablarles acerca de ser ricos según Dios en vez de vivir para el dinero. Los apóstoles aprendieron esta quinta lección de Jesús: estar conscientes de su audiencia. Cuando Pedro y los apóstoles estaban predicando el día de Pentecostés, antes de terminar con el sermón, alguien entre el público gritó: «Hermanos, ¿qué haremos?». Si leen el contexto, Pedro no había terminado el sermón, porque dice, con esta y muchas otras palabras, que él siguió exhortándolos, pero él estaba atento a la audiencia igual que los otros apóstoles. Y decían: «Arrepiéntanse y sean bautizados para el perdón de sus pecados». Sí, los apóstoles aprendieron esta importante lección del ministerio de la predicación de Jesús. Estén conscientes de su audiencia. Quiero compartirles algo que les puede ser de utilidad, algo que se encuentra en el capítulo 1 de este libro, Predicación Bíblica Poderosa. Y agradezco mucho que este libro no solo esté disponible en inglés, sino también en español, portugués, francés, coreano. Quiero invitarlos a que estudien más sobre ser conscientes de su audiencia. Hay un capítulo en este libro que habla acerca de predicar sin notas, porque uno no puede predicar eficazmente si simplemente está leyendo de esta forma. Hay que levantar la cabeza, tiene que estar atento a su audiencia. Esa es la quinta lección que aprendemos del ministerio de la predicación de Jesús. La sexta lección es de vital importancia. De hecho, la mayoría de los sermones que fallan lo hacen porque ignoran esta sexta lección del ministerio de la predicación de Jesús. Entonces, aunque es importante lo que hemos aprendido hasta ahora, predicar con el poder del Espíritu Santo, acompañar la preparación y entrega de nuestro sermón en oración, predicar la palabra de Dios en vez de opiniones humanas, comunicar la gracia de Dios y estar conscientes de nuestra audiencia, también debemos recordar la sexta lección del ministerio de la predicación de Jesús. Use una frase simple y significativa. Condense su sermón en una frase significativa. Cuando leo el ministerio de la predicación de Jesús, Jesús modeló estas 6 lecciones. De hecho, las aprendimos de él. Después de alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 pescados, los seguidores vinieron al día siguiente y dijeron: «Queremos más comida». Y Jesús, si lo recuerdan, había orado toda la noche porque primero oramos y después predicamos. Jesús dio un poderoso sermón, según se registra en Juan capítulo 6. Y ese sermón está resumido solo en una frase. Busque en su Biblia en Juan capítulo 6 y versículo 35. Una frase memorable. Juan 6, versículo 35. Jesús les dijo: «Yo soy el pan de vida». Son unas pocas palabras, tal vez menos en español, portugués, francés. Una frase simple y memorable. Yo soy el pan de vida. Obviamente, si yo estuviera predicando ese sermón, yo no diría: «Yo soy el pan de vida». No, Jesús es el pan de vida. Y esa simple frase, quiero que noten que no es complicada. Jesús es el pan de vida. No dice: aunque tengan sus luchas y hayan buscado en otros lugares y no sepan a quién recurrir y hayan visto que este no es el pan de vida, Jesús es demasiado complicado. Jesús es el pan de vida. Es simple. También quiero que noten que es positivo. Es positivo. La principal idea del sermón no es: Buda no es el pan de vida. Amén.
O el Maharaji no es el pan de vida. Amén. No. Esta simple y poderosa idea, basada en la palabra de Dios, debe ser un mensaje positivo para sus auditores. Pero tengo una pregunta para usted. Hay tantas ideas, incluso en un sermón. ¿Cómo ayudo a la gente a recordar ese pensamiento único y dominante? Esa es la lección 7 del ministerio de la predicación de Jesús. Entonces, ¿cómo ayuda usted a sus oyentes a recordar esa frase única, un mensaje positivo de la palabra de Dios predicada con el poder del Espíritu Santo con mucha oración y gracia? ¿Cómo les ayuda a usted a recordar? Lección número 7 del ministerio de la predicación de Jesús. Use la repetición y la reafirmación. Repetición significa decir la misma idea con las mismas palabras. Reafirmación, decir la misma idea con distintas palabras. La repetición y la reafirmación ayudan a su oyente a recordar esa sola y poderosa idea. Veamos la prédica de Jesús aquí en Juan capítulo 6, este poderoso sermón acerca del pan de vida. Notamos esa única, poderosa y positiva idea en el versículo 35 de Juan 6. Yo soy el pan de vida. Miren ahora en Juan capítulo 6, versículo 48. ¿Qué dice ahí? Vea en su Biblia. Juan 6, versículo 8. Yo soy el pan de vida. Repetición. ¿Por qué Jesús dice la misma idea nuevamente? Respuesta: Él quiere que sus oyentes recuerden esa sola y poderosa idea. Pero vean en Juan capítulo 6, versículo 41. Juan 6, versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Eso es reafirmación. La misma idea: yo soy el pan de vida. Distintas palabras: yo soy el pan que descendió del cielo. Vean en Juan capítulo 6, versículo 51. Jesús dijo: Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. ¿Lo ven? Jesús usa la repetición y la reafirmación para reforzar esa sola y dominante idea. Si usted va a predicar la palabra de Dios con poder, sí, con el poder del Espíritu Santo, acompañado de oración, predicando la palabra de Dios en vez de opiniones humanas, comunicando la gracia de Dios, estando consciente de su audiencia, también necesita plasmar esa sola y poderosa idea. Aprendemos esa lección de Jesús y luego debemos aplicar la lección 7, repetición y reafirmación. Hablaremos más de eso cuando hablemos en la segunda parte de esta serie sobre los 12 pasos para la preparación de la poderosa predicación bíblica. Lección 8 del Ministerio de la Predicación de Jesús. Lección 8. Buscar ejemplos prácticos. Una vez un predicador me dijo: Yo no uso ejemplos, yo solo predico la palabra. Y yo pensé, la palabra está llena de ejemplos. Hay muchas y maravillosas historias en la Biblia que ayudan a ilustrar una idea al decir un sermón. Entonces pensé en el ministerio de la predicación de Jesús. Leímos en Mateo 13, versículo 34, que Jesús nunca predicó sin usar ejemplos, parábolas. ¿Pueden pensar en algunas de sus parábolas favoritas? ¿Ejemplos del ministerio de la predicación de Jesús?
Usted dirá, el sembrador salió a sembrar. Ese es un ejemplo poderoso. El reino de los cielos es como un mercader buscando perlas y encuentra una de gran precio. Jesús constantemente usa ejemplos. Tengo una pregunta para usted. ¿Dónde encontramos buenos ejemplos? Bueno, primero, lo que tiene que estar perfectamente claro en su mente. ¿Recuerda la lección 6? Esa sola y poderosa idea tiene que estar perfectamente clara en su mente, porque los ejemplos arrojarán luz sobre esa sola y poderosa idea. Entonces, una vez que tenga esa frase, ese mensaje positivo de la palabra de Dios condensado en una frase, una vez que eso esté claro en su mente, usted puede buscar un ejemplo primero de la Biblia. Hay muchas y maravillosas historias. De hecho, creo que esta es la mejor fuente de ejemplos. Yo estaba predicando una historia sobre la pureza y la fidelidad. La historia de José, quien decía, ¿cómo puedo hacer esto y pecar contra Dios? ¿Qué poderoso ejemplo es ese? Hay muchas historias de la vida y las enseñanzas de Jesús que pueden ilustrar el mensaje que usted quiera compartir. Pero además de la Biblia, permítame preguntarle dónde encontraba Jesús esos maravillosos ejemplos. Y la respuesta es en la vida diaria. Jesús vio a un hombre cuidando ovejas y le dijo, el pastor tenía 100 ovejas y perdió una. O Jesús vio a alguien construyendo una casa y dijo, antes de que construyas la casa, saca cuentas. Y usaba eso como ejemplo para los discípulos. Miren a su alrededor, sí, pídanle al Espíritu Santo que los guíe y orando. Y digan, Dios, muéstrame ejemplos poderosos de esta palabra que tú quieres que comparta en el nombre de Jesús. Y Dios lo guiará para que elija ciertos ejemplos y para que deje otros de lado, porque pueden ser meras distracciones y no ayudarán a arrojar luz sobre la idea principal de su sermón. Pero esas historias ayudarán a la gente a recordar la palabra que Dios le ha dado a usted para que la comparta. Bueno, hemos aprendido lecciones importantes en esta primera parte de nuestra serie de 3 partes, pero tenemos una lección más que queremos aprender del ministerio de la predicación de Jesús. Lección número 9, de vital importancia. Pida un cambio de vida radical. Cuando Jesús predicó su gran sermón en la montaña, Él no simplemente habló y luego se sentó. Él pidió a sus oyentes que tomaran una decisión y que actuaran según lo que habían aprendido. Él dijo, si escuchan mis palabras y las practican, son como una persona sabia que construye sobre la roca. Pero si escuchan mis palabras y no las practican, son como una persona necia que construye una casa sobre la arena. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Cuál es su llamado? Su desafío es, vive lo que has aprendido. Practica lo que has escuchado. Cada sermón, si ha de ser un poderoso sermón bíblico, si va a compartir la palabra de Dios en vez de dar opiniones humanas, cada sermón debe llamar a la gente a tomar una decisión de vida en respuesta al mensaje que ha escuchado. Y recuerde especialmente cuando esté haciendo ese llamado al final de su predicación. Usted ora para que el Espíritu Santo lo guíe. Esté atento a su audiencia. Hace pocas semanas yo estaba predicando y cuando estaba llegando al final de mi sermón, vi a una señora sentada en la tercera fila y corrían lágrimas por sus mejillas. Vi a un hombre joven con tatuajes sentado en la primera fila. No sé si él viene a la iglesia regularmente, pero esa mañana él estaba ahí y estaba inclinado hacia adelante y me estaba mirando. El Espíritu de Dios dijo, no termines de predicar sin hacer una invitación.
Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuáles son algunas formas de invitar a las personas a que respondan al mensaje que les estamos dando de la palabra de Dios? Piensen en su propia experiencia, ya sea como predicador o escuchando la prédica de alguien más. ¿De qué formas podemos invitar a la gente a que respondan? Bueno, usted dirá, podría invitarlos a que levanten la mano. Si usted necesita un milagro hoy en nombre de Jesús y usted quiere que alguien ore por usted, quiero que levanten la mano. Esa es una forma de invitar a la gente a que responda. ¿Puede pensar en alguna otra forma para invitar a la gente a que responda? Bueno, usted dirá, puedo invitarlos a que se paren. Puedo invitarlos quizás si quieren aceptar a Jesús como su Salvador mientras cantamos la canción para finalizar. Puedo invitarlos a caminar hasta la parte delantera de la iglesia para que podamos orar por usted. Quizá podría tener una pequeña tarjeta que esté disponible para que la gente escriba su respuesta. O invitar a la persona a arrodillarse y que ore directamente a Dios. Hay muchas formas. Pero aprendimos la lección 9 del ministerio de la predicación de Jesús, que debemos llamar a la gente a responder al mensaje que han escuchado. Y haga que ese llamado sea simple y claro. Hace algunos años yo estaba dando un sermón en una iglesia cerca de la universidad donde enseñaba. Jamás había predicado ahí antes. Y desafortunadamente, concluí mi sermón y no había implementado la lección 9 del ministerio de la predicación de Jesús. No había hecho una invitación para que la gente respondiera a ese mensaje. Y cuando empezamos a cantar la canción para finalizar, el Espíritu de Dios trajo convicción a mi corazón y a mi mente. Derek, haz una invitación para que la gente acepte a Jesús como su Salvador. Yo empecé a discutir y dije, Jesús, yo solo soy un visitante, aquí no conozco a estas personas y ya estamos cantando la canción. Pero aunque yo discutía con Dios, la convicción seguía siendo fuerte. Haga un llamado, haga una invitación. Recuerde la lección 9 del ministerio de la predicación de Jesús. Cuando terminamos la primera estrofa del himno, volví a donde estaba el micrófono, me volví hacia el organista. De algún modo, él entendió que debía seguir tocando suavemente. Y le hablé a las personas. Les dije que el Espíritu de Dios me había dicho, hay alguien aquí hoy que necesita aceptar a Jesús como su Salvador personal y Señor. Así que mientras seguimos cantando este himno, si es usted, quiero invitarlo a pararse y venir al frente de la iglesia. Cuando empezamos a cantar la segunda estrofa del himno y solo llevábamos cantando unos segundos, un hombre joven se paró y empezó a caminar hacia delante de la iglesia y luego otro y luego otro y luego otro. 15 personas se pararon y vinieron al frente de la iglesia. Yo estaba impactado. Oré por una bendición especial para ellos en el nombre de Jesús. Y después del culto los invité a una salita lateral para poder hablar con ellos y orar con ellos nuevamente. Yo estaba impactado por lo que había aprendido. Más de la mitad de ese grupo no eran miembros de esa iglesia. Ellos despertaron esa mañana bajo la convicción del Espíritu Santo de ir a esa iglesia hoy. Tomaron la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador personal y Señor. ¿Pero recuerdan a ese joven, el primero que se paró? Él se acercó a mí después del culto. Me dijo, Pastor, cuando empezamos a cantar, yo lo noté atribulado. Me dijo, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, estoy alentando al pastor a que haga un llamado. Ese joven le respondió a Dios, Señor, si Él hace ese llamado, yo saldré adelante. Tengo una pregunta para usted.
¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho esa invitación ese día para que la gente aceptara a Jesús como su Salvador y Señor? Si yo hubiera rechazado la convicción del Espíritu Santo cuando empezamos a cantar el himno, ¿qué hubiera pasado ese día? ¿Esa gente se habría perdido? Yo no creo eso. Dios es muy misericordioso y muy bueno. Habría usado a alguien más para invitarlos. Pero ¿qué se habría perdido ese día? Yo habría perdido la alegría de unirme a Dios en el milagro que Él estaba haciendo. Al hacer un simple llamado, yo experimenté la alegría de ver el trabajo de Dios de una forma milagrosa. Hemos aprendido 9 lecciones del ministerio de la predicación de Jesús. Jesús era un predicador maestro. Y Dios decidió que usted también sería un poderoso predicador bíblico, ya sea un pastor, un predicador laico, un anciano en su iglesia, esté preparando su primer sermón o haya predicado durante muchos años. Aprenda estas 9 lecciones del ministerio de la predicación de Jesús. Predique con el poder del Espíritu Santo, acompañe la preparación y entrega de su sermón en oración, predique la palabra de Dios en vez de opiniones humanas, comunique la gracia de Dios, esté consciente de su audiencia, use una simple y memorable frase, y después refuércela con la repetición y la reafirmación. Use ejemplos prácticos, y luego pida una respuesta de vida. Y cuando vea los milagros del trabajo de Dios, cuando predique la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, recuerde darle toda la gloria y todas las alabanzas. Vamos a continuar la serie hablando de 12 pasos para la preparación de una poderosa predicación bíblica. Que Dios lo bendiga para que predique su palabra con poder y que bendiga las vidas de quienes lo rodean.